posible escenario de una escalada de violencia y de disturbios por varios días entre las fuerzas israelíes y los militantes palestinos. Después la represalia desde Gaza con misiles a Israel y después la contraofensiva con bombardeos desde Israel a la Franja de Gaza. Una situación que viene de muchos años, que es complicado de entender para aquella persona que no está muy metida en los conflictos de Medio Oriente y que de alguna manera lo que buscamos hacer, o lo vamos a intentar hacer ahora con Julián Aguirre, que es politólogo, es además integrante del Intérprete Digital, es entender, bajarlo un poco a tierra en este conflicto. ¿Cómo anda, Julián? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por el interés y el espacio. Bueno, a ver, es un tema muy delicado, que además tiene varias versiones, en realidad, que viene de mucho tiempo. ¿Qué es lo que desató la ola de violencia o nuevamente las imágenes que vemos de los bombardeos entre Israel y Palestina? Sí, por supuesto, es un tema delicado, es un tema que enciende pasiones, no solo en los territorios donde sucede, también acá en Argentina, a menudo, Ujú. moviliza sentimientos de distintas partes. Este, yo, el primer concepto o idea que quiero compartir es que hay que tener una mirada precisa para no dejar que el aspecto militar de lo que está ocurriendo ahora desplace o barra o oculte procesos sociales y políticos que vienen, como vos decías, de hace muchos años y que ayudan a entender que hay cuestiones sociales que anteceden, que trascienden, que envuelven a la violencia política. Ujú. Tanto la que procede de las fuerzas de seguridad y las instituciones del aparato de seguridad israelí, como las respuestas de las organizaciones o facciones armadas palestinas que operan desde la Franja de Gaza. Primero que nada, al hablar de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, yo no quiero extenderme mucho en esto, pero no puede dejarse de lado las condiciones estructurales críticas Ujú. de catástrofe humanitaria que ha dejado el bloqueo continuo desde hace 14 años por parte del gobierno israelí en coordinación con el gobierno egipcio, Ujú. por tierra, mar y aire, que básicamente han empujado a la Franja de Gaza a una situación de condiciones invivibles. Ya Ujú. en un informe de 2012 de las Naciones Unidas se alertaba que de no atenuarse las condiciones del bloqueo sobre la zona en la que viven más de 2 millones de personas, para el año 2020 la zona iba a presentar condiciones inapropiadas para la vida humana. Y eso está pasando. En, en términos de pobreza, en términos de colapso del sistema sanitario, en términos de colapso de la infraestructura energética, en términos de colapso de la provisión de alimentos, aún antes del impacto de la pandemia del COVID, que por supuesto Claro, perdón, no reconoce fronteras. quiero hacer un paréntesis ahí porque además es un tema genial lo que acabas de decir. Israel fue el ejemplo de muchos de, bueno, lo que ha sido la vacunación, de alcanzar la inmunidad de rebaño. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? Digamos, la situación es Sí. absolutamente distinta. Sí, y la situación, quiero decirlo, nos permite a nosotros poner en contexto, no necesariamente justificar, podemos no compartir las acciones, podemos condenar las acciones de algunas facciones políticas y militares que operan desde la Franja de Gaza, que vale decir, no necesariamente representan el parecer o el Claro. sentimiento de toda la población palestina. Esto Ujú. se está presentando como un conflicto entre dos naciones y eso nos presenta a dos bandos que parecieran ser homogéneos entre sí, lo cual oculta la gran diversidad de expresiones políticas, de pareceres, de sentimientos, de formaciones sociales que hay en ambos, tanto dentro de Ujú. la sociedad israelí como en la sociedad palestina, donde las fronteras son más, se diluyen más de lo que pareciera. Ujú. Esto es importante tener en cuenta. La condición de catástrofe humanitaria en Gaza hay que tenerla presente a la hora de entender el impacto de una operación militar, que puede impactar en blancos militares, puede impactar en la estructura política y militar de Hamas, pero que también tiene repercusiones sobre la sociedad civil, sobre la Ujú. sociedad civil palestina de Gaza. Y esto es importante porque a menudo se ha invocado, y esto está siempre en debate en estos momentos, la cuestión de, bueno, el derecho a la defensa de un Estado para responder a las agresiones. Perfecto. Pero ese derecho a la defensa tiene que responder o tiene que estar enmarcado dentro de valores humanos, principios del derecho internacional y Ujú. principios de proporcionalidad en la respuesta. Ujú.
Y esto está documentado, de hecho, vale decir, está pendiente una investigación de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por crímenes de guerra cometidos por el Estado israelí a través de sus fuerzas militares en la ofensiva de 2014. Esto lo digo. Por supuesto, las acciones armadas de Hamás contra blancos y infraestructura y localidades civiles israelíes también merecen ser, pero sí, claro, lo que estoy viendo muchas veces es que el relato o la narrativa o la cobertura a veces asumen una postura de tomar bando, ¿no? de tomar partido por uno u otro, y en realidad las razones de la violencia son mucho más estructurales y hay que entenderlas. Después, vos me preguntabas cómo empezó todo, bueno, a dónde remontarse. Y hay que entender que antes de que la violencia se trasladara a través de la ofensiva, el intercambio ofensivo, ¿no?, entre Hamás e Israel, esto que ha sido mal llamado, o de forma simplista, el intercambio de fuego, de misiles, ya había habido una fuerte tensión política, se respiraba en la calle y en el ambiente, y vos lo mencionabas, a partir de escenarios de conflictividad y protesta social en las calles de Jerusalén, en particular a partir de la decisión de las autoridades municipales israelíes de desalojar de sus hogares a un conjunto de familias palestinas que viven en un barrio de Jerusalén Oriental llamado Sheikh Jarrah. Eso fue montando presión, tensión y solidaridad por parte del conjunto de la población palestina en Jerusalén, que pronto se extendió a formas de solidaridad fuera de Jerusalén. Recordemos, Jerusalén, ciudad controlada por el Estado israelí en su totalidad, pero que ha sido anexada, que algunos estados han reconocido esa anexión, pero que aún hoy la comunidad internacional no considera legítima esa anexión. Y hay que entender que en este sentido el Estado israelí se arroja facultades de gobierno que no le corresponden y que muchas veces entran en conflicto con el principio de derecho internacional que le corresponde a una potencia ocupante. Ahora bien, en esa ciudad, de alrededor de 900.000 habitantes, 300.000 son palestinos, que no son ciudadanos de Israel, sino que tienen un estatus ambiguo de residencia y que muchas veces tienen que navegar entre todo tipo de medidas judiciales, principios legales, muchas veces arbitrarios o que no contemplan las realidades demográficas y socioeconómicas de la ciudad, lo cual da lugar a este tipo de situaciones y escenarios. El desalojo de Sheikh Jarrah hace unas semanas alimentó un movimiento de protestas sin un referente o representante claro, con la presencia principalmente de jóvenes palestinos dentro de Jerusalén, como dentro de las ciudades mixtas de Israel. ¿Por qué mixtas? Hay que recordar que, si bien asociamos Israel con lo judío, y esas son las expresiones, esa es la retórica que muchas veces gusta en fomentar el gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu y el partido Likud, el 21% de la población de Israel, de su ciudadanía, de gente que nació y vivió ahí, son árabes israelíes o palestinos de Israel. Claro. ¿No? Entonces tenemos a los palestinos de los territorios, a los palestinos de Jerusalén y a los palestinos de Israel, quienes muchas veces, si bien cuentan, es verdad, con condiciones de vida y hasta de participación política diferentes, también tienen que lidiar con situaciones de discriminación estructural cotidiana en el trato de las autoridades policiales, en las acciones de la justicia, en la discriminación en el mercado de trabajo, lo cual va sumando presión. Y lo que ocurrió en ese barrio de Jerusalén fue de alguna manera la gota que rebalsó el vaso una vez más. Una olla a presión que estaba ahí y que en algún momento reventó. Y frente a ese escenario, las facciones armadas palestinas en la Franja de Gaza, el movimiento Hamás y la organización Yihad Islámica, actúan en parte también para situarse como referentes o de alguna manera buscando capitalizar o dirigir o ganar influencia o incidencia o representación en ese movimiento de protesta social. Entonces tenemos dos procesos que convergen. La situación en la Franja de Gaza, prolongada desde hace años, y este nuevo fenómeno de protesta social que ya se había tenido algunas expresiones en febrero y en marzo, cuando en varios barrios árabes de ciudades israelíes como Haifa, Jaffa, Lod, Nazaret, hubo protestas en los barrios árabes frente a la violencia y los mensajes de odio de grupos ultranacionalistas israelíes que a menudo amedrentan a la población. Ahora, Julián, perdón que te interrumpa, nos quedaríamos hablando en media hora, pero lamentablemente tiempo en tele es rápido. Ahora, esta es una situación, geográficamente nos situamos en Jerusalén, este dato que vos aportabas, digo, una ciudad
Santa Fe y Santo Tomé juntos, para tener más o menos una dimensión, y sumamos todo el departamento de la capital, el 30% de su población es palestina, digamos, en el caso de... Sí, y una ciudad que, recordemos, tiene un valor cultural, Sí, claro, obvio, Tierra religioso, Santa. espiritual, fundamental para la construcción de las identidades de muchas Claro. comunidades. Ahora, Y es un aspecto... el conflicto lo podemos encerrar o circunciar solamente en esa zona, digamos, en Tel Aviv se vive otro mundo, es otra cosa, o también parte de todo esto llega a distintos otros lugares en Israel. Bueno, lo que irrumpió, por supuesto, son las imágenes y la consternación que generó el alcance de los ataques con misiles de Hamas que, Claro. paradójicamente, pudieron poner en jaque a este famoso domo de hierro, como Sí, se sí, conoce el sistema de defensas antiaéreas israelí, del cual el gobierno se ha jactado de su sofisticación, Ujú. que pudo interceptar la mayor parte Sí, sí. de los ataques. Ahora, pero la vale gente, digo, decir. me refiero a la situación más social, digamos, más allá de Sí. los ataques. ¿En Tel Aviv se vive algo similar o es todo Israel que vive este conflicto? Ahora voy con eso, que es lo más importante a seguir de cerca y que a menudo queda dejado de lado por la atención que se le presta a lo que ocurre en Gaza. Mm. Y es que está habiendo imágenes y situaciones que están preocupando a políticos, periodistas y analistas, tanto judíos como árabes, de el accionar de grupos minoritarios, pero que están mostrando una cada vez mayor predisposición a tomar la calle, de ultranacionalistas que acosan o que buscan dirigir como chivo expiatorio la violencia contra la población árabe israelí. Y al mismo tiempo esto se retroalimenta con las acciones de grupos dentro de la población árabe israelí que se siente asediada dentro de su propio país y que a menudo esto se ha visto en varias ciudades. Te repetía, en Lod un muchacho fue linchado hace 2 noches por ser árabe. 4 noches anterior, otro chico palestino-israelí fue muerto a tiros cuando un colono judío disparó desde su vehículo con un arma de fuego contra una protesta. Ahora se están movilizando reservistas y fuerzas de seguridad con la orden de usar toda la fuerza necesaria para reimponer el orden. Entonces también, y al mismo tiempo hay movilizaciones de la población árabe que están concurriendo a mezquitas, plazas y accesos de los barrios precisamente para presentar de alguna manera, para plantarse en un posible choque. Esperemos que no suceda, porque esto Ojalá. podría tener consecuencias y consecuencias difíciles de predecir Sin para el duda, tejido sin duda. social mismo de Israel. Totalmente. Junto al coste humanitario de las operaciones militares en la franja de Gaza. Entonces tenemos estos dos procesos que son diferentes, pero que convergen. Lo que ocurre en la franja de Gaza, que tiene que ver con el legado de años de bloqueo, con el obstáculo que han tenido cualquier proceso de negociación, entendimiento y paz, en parte por la falta de voluntad política o la incapacidad de buscar soluciones comunes entre las facciones políticas involucradas, por la crisis de liderazgo que hoy en día entre los movimientos palestinos, que no encuentran hoy en día una forma de subsanar los canales por los cuales elegir un nuevo liderazgo que los represente de conjunto. Hay una fragmentación política en el campo palestino y por eso Hamás a menudo actúa queriendo capitalizar el descontento y el malestar, presentándose como el portavoz y el defensor de la causa palestina, en parte para llenar ese vacío. Te agradezco muchísimo tu tiempo, lo seguiremos en otra oportunidad, es un tema muy apasionante, pero también muy complicado y es bueno poder escucharte para empezar a entender todo esto. Te agradezco mucho tu tiempo.